Así está compartiendo. Ya, gracias. Bueno, ya casi estamos en la hora. Voy a aprovechar de darles algunas indicaciones para que no se les pase. Ya en su aula virtual tienen las indicaciones para la presentación del trabajo de sangre. Recuerden, tienen que elaborar individualmente una presentación, siempre considerando, a ver, no se van a salir del tema. Sangre es un tema bastante amplio que lo van a tratar inclusive en un capítulo en el curso de medicina cuando hagan hematología. O sea, es sumamente complejo, importantísimo en la formación del médico, pero nosotros empezamos describiendo los componentes del tejido sanguíneo y algunas de las pruebas que nos permiten estudiar la estructura y relacionar con algunas patologías, pero no podemos abarcar todo. Entonces, tienen ustedes su libro, tienen cualquier libro de histología y van a ver el enfoque que se da a lo que es tejido sanguíneo. Entonces, preparan su diapositiva en base a esas competencias. Todos sus diapositivas deben coincidir mucho, de tal manera que tienen un plazo, si no me equivoco, es hasta el 31, el día 31, la próxima semana, hasta las 11 de la noche, creo que es. No esperen a última hora, por favor, ya saben, háganlo con tiempo, suben sus diapositivas y en esa semana, así como yo entro a las clases, vamos a entrar todos y indistintamente yo voy a llamar a un grupo de alumnos. Ese grupo de alumnos inmediatamente se coordina, porque todos saben todo, saben qué es un tejido, cuáles son los componentes, cuáles son los glóbulos blancos, cuáles son los glóbulos rojos, las características, las funciones. Aquí yo llamo hemograma, hematocrito, aquí llamo leucocitosis, leucopenia, trombocitopenia, o sea, toda la terminología debo manejarla relacionada con el curso que estamos desarrollando y ese grupo inmediatamente eligen cualquiera de los PowerPoint, de cualquiera de los del grupo y hacen la presentación de la clase. A la siguiente práctica de esa semana se les aplicará la evaluación continua. Ustedes entran, ya estará programada, entran, dan su evaluación continua y de ahí ustedes van a acumular 4 puntos. En 4 puntos, los que van a ser sumados a su examen teórico. De tal manera que la subsiguiente semana, ya la delegada, ¿quién es delegada de este grupo, por favor? ¿Está la delegada? ¿Me escuchan? Sí, doctora, la delegada acaba de decir que no tiene micro. Nicole, Sí, la Nicole. delegada. Ella debe saber el examen, si no me equivoco, está programado para la semana de evaluaciones el día, no estoy segura, pero me parece que es el día miércoles. Ya tienen que estar al tanto de eso porque esa semana, recuerden, son evaluaciones de anatomía, de bioquímica, de histología y de las demás asignaturas. Entonces, por favor, hago este comentario para recordarles, ya hemos pasado por la primera experiencia. Si algún alumno no alcanzó la nota probatoria, no es por falta de capacidad, es porque falta de adecuación. No pensamos que podíamos estudiar a última hora, no. O que puedo faltar a las clases o llego tarde, no, porque me pierdo. Entonces, la clase es para ayudar al aprendizaje. Si yo leo, escucho la clase, entonces eso va a ser muy bueno. Entonces, por favor, jovencitos, tengan en cuenta todas estas recomendaciones para que les vaya muy bien en sus cursos de este semestre. Que todos ustedes tienen mucha capacidad, ya lo he repetido muchas veces, ¿no? Bien, jovencitos, entonces estén al tanto de eso. Vamos a empezar con la clase que corresponde a muscular. Ya hemos desarrollado epitelial, hemos desarrollado conectivo, que es bastante amplio. Ya deben haber estudiado, nos debe quedar por precisar algunos conceptos y ya ahora continuamos con lo que es tejido muscular. Y desde el inicio, cuando habíamos descrito los tejidos, habíamos mencionado que el tejido muscular se caracterizaba por presentar
unas células especializadas, ya especializadas, ¿no? ¿En qué? En la contractibilidad. Y esa contractibilidad está determinada por algunos componentes que estarían en abundancia. ¿Cuáles son esos componentes? Los miofilamentos. ¿Recuerdan? Entonces nos es necesario revisar un poquito de lo que era el citoesqueleto y decir, estos son los componentes, miofilamentos, actina, miosina, va asociado a troponina, tropomiosina, en algunos casos está muy organizado, formando las sarcómeras, que ya lo comentábamos en el curso pasado, pero que de repente no lo entendíamos a cabalidad, como ahora sí debemos entenderlo para explicar la estructura y la función de estas células. Pues bien, esas células, por la forma que adoptan, tienen el nombre de fibras. Habitualmente ustedes van a escuchar las fibras musculares. Ya saben a que no son fibras, ahora que tenemos el concepto de fibra colágena, fibra elástica es otra cosa, que son inertes, estas son células, pero que por la forma, ya sea de uso, de cinta, algunas uninucleadas, otras multinucleadas, eso es lo que vamos a establecer ahora, se les denomina fibras. ¿Cómo es la sustancia intercelular? La sustancia intercelular no es tan abundante ni tan escasa, pero sí permite la vascularización e inervación profusa, ¿no? El músculo es muy sensible, al igual que también es muy irrigado. Pero cuando nosotros nos referimos a la sustancia intercelular, a veces hay cierta confusión, ¿no? Porque nosotros hemos aprendido que la sustancia intercelular, pues porque está formada, es un componente amorfo, un componente forme, inerte, yo podría decir, sí, pues, pero en ningún lugar de nuestro organismo puede existir un componente inerte como una gelatina o las fibras aisladas si no hay ningún elemento que mantenga. Y eso es vida, ¿no? Que mantenga la funcionalidad. Pues esa sustancia intercelular realmente, chicos, en el tejido nervioso, en el tejido muscular, y inclusive formando el pericondrio y todo eso que ya hemos comentado, no es más que tejido conectivo laxo, ¿correcto? Es un tejido que tiene gas, tiene proteoglicanos, tiene líquido tisular, tiene las fibras y todo lo demás, pero que hay células que la mantienen. Entonces, efectivamente, en esa sustancia intercelular del tejido muscular que tenemos, fibroblastos, macrófagos, eosinófilos, linfocitos, o sea, todos los elementos que mantienen y que además podrían protegernos porque también puede haber lesiones a nivel del tejido muscular. ¿Cómo se clasifica el tejido muscular? En dos grupos, el tejido muscular liso y el tejido muscular estriado. El tejido muscular liso, ya de hecho le ponemos la funcionalidad, es un músculo involuntario. El tejido muscular estriado esquelético es un músculo voluntario y el tejido muscular cardíaco es un músculo involuntario. ¿Dónde se localiza este tejido muscular liso? Mayormente está localizado en casi todas, miren, he dicho en casi toda la pared de los órganos huecos. Cuando nosotros estudiamos la estructura histológica de un órgano hueco, decimos ese órgano hueco tiene una mucosa, una submucosa, una muscular. Esa capa muscular está constituida por músculo liso, ¿correcto? Distribuido en capas así, que adoptan una disposición dependiendo del órgano, ¿no? Puede haber 2 capas, puede haber 3 capas. En el estómago, por ejemplo, tenemos 3 capas. Decimos, una está en forma oblicua, oblicuo interna, otra circular y otra longitudinal. Oblicuo interna, circular media, longitudinal externa. En el intestino, en el esófago, tenemos 2 capas, una en forma circular y otra en forma longitudinal, ¿no? De ahí viene el nombre de cile. Pues todo eso lo vamos a estudiar ya en su momento, pero ahora tenemos que mencionarlo porque así se distribuye el músculo liso. He dicho en casi la totalidad de los órganos huecos, casi la totalidad de los órganos huecos, porque hay algunas porciones de esos órganos huecos que necesitamos nosotros manejar voluntariamente, que son los esfínteres, por ejemplo. En el esófago nosotros encontramos, en el tercio superior del esófago encontramos músculo estriado. En el tercio medio una mezcla de músculo liso y estriado y en el tercio inferior músculo liso. Pero todo el estómago, todo el intestino
encontramos músculo liso. La pared del útero, la pared de las vías respiratorias. Entonces, ahí se distribuye el músculo liso. Bien, es importante también siempre mencionar de dónde deriva. Y eso creo que desde el primer día lo hemos dicho. Nosotros tenemos 3 capas blastodérmicas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En las células musculares del músculo liso, el estriado y el cardíaco derivan del mesénquima, ¿no? Igual que el conectivo, pero no todas. O sea, hay algunas células musculares, hay algunos músculos que derivan del ectodermo. Y es el caso de las células mioepiteliales, que son células contráctiles que se localizan alrededor de las glándulas, de los adenómeros de las glándulas, y se contraen para permitir la salida de las secreciones, ¿no? También encontramos, bueno, en esas células que son contráctiles, encontramos que derivan del ectodermo. Creo que ya hemos mencionado. Otra cosa que es importante también aclararles es la siguiente. Algunos autores, igual que cuando hablábamos de tejido conectivo, les comentaba, porque a veces el alumno encuentra esas referencias y un poco que se confunde. Pues no hay confusión, chicos. Cada autor trata de proporcionarnos, porque es su trabajo, de proporcionarnos el material para que nosotros logremos una buena comprensión del tema que estamos leyendo. Pues bien, algunos autores han optado, y respetamos eso, el decir, por ejemplo, en lugar de decir tejido conectivo, hablan de células de sostén. Pero ahí hay ciertas discrepancias, particularmente por eso yo sigo considerando tejidos como debe considerarse, porque si no hay una mezcla que nos confunde. Pero ya saben, en el caso de las células del músculo, en lugar de hablar del tejido muscular, hablan de las células contráctiles, asociada a la sustancia intercelular, por supuesto. Y dentro de las células contráctiles se ubican a todas aquellas que tienen la capacidad de producir contracción, gracias a las fuerzas motrices que son generadas por la presencia de elementos como la actina, la miosina y otras proteínas. Y dentro de ese grupo de células contráctiles, miren, además de considerar las musculares, consideran, por ejemplo, los miofibroblastos. ¿Pero qué son los miofibroblastos? Los miofibroblastos derivan de los fibroblastos, ¿correcto? ¿Y cuándo? ¿Cuándo se forman miofibroblastos? Frente a una lesión para generar mayor cantidad de colágeno, ¿no? Ya creo que lo comentamos en algún momento. Pero miren, curiosamente también incluyen acá los pericitos. Bueno, ya se los menciono. Los pericitos sabemos que son células remanentes que quedan de las células mesenquimatosas o totipotenciales, ¿no? Y consideran, bueno, también las células mioepiteliales, que ya las comenté, que rodean a las glándulas. Es bueno siempre hacer esa aclaración, porque el alumno después dice, pero me han dicho las células contráctiles y son estas. Pues sí, pero al final si entendemos la clasificación del tejido muscular y queremos mencionar que ya, además otras células que tienen la capacidad de contraer, pues las mencionamos simplemente. Otra cosa que es importante también es mencionar algunas proteínas que están asociadas al músculo, principalmente en la sarcómera. ¿Recuerdan cuando nosotros habíamos mencionado el citoesqueleto? Decíamos proteínas asociadas, ¿no? Y había un montón de proteínas asociadas a microtúbulos, a filamentos intermedios y a filamentos a miofilamentos. Y entre ellas podemos recordar la actinina, por ejemplo. La actinina es una proteína, miren, es una proteína que fija filamentos de actina en el disco Z. Ahorita no me van a entender muy bien. Podría adelantar yo diciendo lo siguiente para los que han leído. Bueno, ¿qué será el disco Z? Dirán algunos, los que no han leído. Yo les digo, una sarcómera, por definición, ¿qué es una sarcómera? El espacio de miofibrilla comprendida entre dos bandas Z. Entonces ya saben que la actinina interviene fijando filamentos en ese disco Z, que ahorita lo vamos, no se preocupen los que no han leído, y los que han leído lo vamos a entender con precisión. También tenemos otra proteína que es la nebulina, que se asocia también a estos filamentos delgados, ¿no? Que son las actinas.
La miomesina, que sujeta más bien filamentos gruesos. En la región M, también vamos a ver cuál es la región M. Hasta ahí vamos a hacer en esta clase, ¿no? Entonces, lo vamos a entender perfectamente, chicos, para la próxima terminar con muscular y terminar con nervioso también en la siguiente semana. También tenemos la titina, que se une a terminales de filamento grueso en el disco Z. Ahora van a entender, pues, cuál es el disco Z. La desmina, esta la habíamos mencionado cuando hablábamos de las proteínas asociadas a filamentos intermedios. ¿Se acuerdan que decíamos que son específicos? Unos estaban en el conectivo, o las pimentinas, otras las queratinas, las desminas. Ya, pues acá las volvemos a tratar, proteínas de los filamentos intermedios que unen miofibrillas a la membrana celular para dar soporte al músculo. ¿No? Hay muchos problemas en el tejido muscular que ustedes los van a estudiar más adelante. Hay otra proteína C que se une a miosina y la distrofina, que también ya le hemos mencionado cuando hablamos de una enfermedad hereditaria, que eran las distrofias musculares, principalmente las de Duchenne, que la mala constitución de esta proteína que está formando el músculo generaba desgarros en los músculos, por lo tanto no resistencia, ¿no? Entonces miren cómo vamos asociando los conocimientos, les he puesto así en resumen, para ya entrar a describir lo que compete al tejido muscular liso. Y yo he dicho que el tejido muscular liso, miren, está ubicado en la pared de órganos huecos. Acá tengo parte del inicio del intestino y la pared del estómago. Entonces, en la capa muscular del estómago encontramos tres subcapas. Una que va en este sentido, ¿ya? Cuando hablamos, pues, imagínense un tubo como el intestino o el esófago. Tenemos una capa de músculo que va en forma de una correa y otra baja en longitudinal. O sea, una va en este sentido, así como una correa, y otra baja en este sentido. Entonces, cuando hacemos un corte, tenemos la opción de observar el músculo liso en corte longitudinal, mostrándonos la típica forma de uso, con núcleo de posición central, miren, aguzado en los extremos, y cuando vemos un corte transversal, ¿por qué esa variante? Miren, si el corte pasó pues por la zona más ensanchada, donde está el núcleo, miren cómo se ve, pero si pasó por este costadito, miren cómo vamos a ver, ¿no? O si pasó por acá, miren cómo vamos a ver. Entonces, esto es un corte transversal y este es un corte longitudinal. Tengan muy en cuenta eso porque eso lo van a ver en la práctica. En la práctica, jóvenes, ustedes deben identificar, diferenciar el músculo liso, el estriado esquelético y el estriado cardíaco. Y noten la gran variación que hay entre un músculo liso relajado y un músculo liso contraído. Pues miren cómo esos miofilamentos, acá no hay sarcómeras en el músculo liso, recuerden bien. Acá tenemos algunas características que ya las comenté, forma de membranas o haces, está, miren, en todos los sitios que he mencionado, en los órganos huecos, pero también músculos más pequeñitos hay en la capa media de arteria. ¿Pero qué arteria? Nosotros hemos estudiado la arteria aorta, ¿se acuerdan? Tejido elástico. Sí, pero en las arterias de mediano calibre o distributivas, en lugar de ese tejido elástico, encontramos fibras musculares lisas. Esas son las más chiquititas, ¿no? Y hasta en las arteriolas, están formando haces, también en el centro de algunas estructuras que tienen que tener cierta contractibilidad. Por ejemplo, las fibras, perdón, las vellosidades intestinales, que ya las van a conocer, presentes en el intestino delgado. No he dicho microvellosidades, he dicho vellosidades, que son como prolongaciones a manera de dedos de guante. En el centro hay tejido conectivo y ahí hay unas fibritas musculares que se llaman el músculo de Bruch, que se contraen y producen un movimiento que ayuda a que el bolo alimenticio, los elementos del bolo alimenticio, se peguen a la pared y sean absorbidos, ¿no? También encontramos músculo liso asociado a los pelitos, si no recordemos cuando tenemos frío y se nos pone lo que, como decimos, la piel de gallina. ¿Por qué sucede eso? Porque con el frío el músculo erector del pelo, que es músculo liso, que está alrededor de los folículos, se contrae para ayudar a salir a la grasita y que lubrique, porque la grasa nos protege del frío. Entonces ahí también encontramos músculo liso. Pues es una maravilla recordar y observar cada elemento de nuestro organismo y la función importante que desempeña. Miren acá, chicos. Acá tenemos una presentación de músculo liso. Ojito, yo les estoy presentando esto. Cuando ustedes revisen en la práctica, pues deben empezar. ¿Qué dice nuestra guía? Nuestra guía dice,
observe un corte transversal del intestino. Presenta una mucosa, una submucosa, y hay cosas que ya las sabemos. La mucosa, debo buscar ahí las vellosidades y el epitelio, ya. Epitelio simple cilíndrico, no ciliado, hay células caliciformes, debajo tejido conectivo laxo, y debajo el músculo. Ya me voy a lo que me toca la práctica de hoy. Pero voy asociando lo anterior. Esa es la manera de estudiar, jovencitos. Yo no podría hacer una práctica, por eso se revisan las diapositivas que se les va a mostrar, donde venga el profesor y simplemente diga, miren chicos, el músculo liso. O sea, estoy perdido. Tengo que orientar. Por eso existe una guía donde ustedes leen todo el encabezado que el profesor también les va a facilitar. ¿No? Acá tenemos el músculo liso, miren, en corte longitudinal, las células en forma de uso, y el músculo liso en corte transversal. Tenemos que tener la capacidad nosotros de observar. El que no tiene esa capacidad tiene que desarrollarla, porque muchas veces, miren, en el examen está acá, así como estoy con mi flechita, y el alumno viene muy a la ligera y me dice, miren la flechita, y me dice, músculo liso. Y todavía me discute, yo le digo, sí, músculo liso está en toda la lámina, pero yo te estoy señalando, ¿qué te estoy señalando? A ver chicos, ¿qué estoy señalando? Un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo. Pero estoy señalando el endotelio, ¿correcto? Porque hasta el momento hemos visto el endotelio o el epitelio simple plano del vasito sanguíneo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién tiene que desarrollar mucho esa capacidad de observación dentro del tema que me compete como médico en este momento? Son ustedes. Igual lo hace un ingeniero, porque ustedes miran y no miran nada. En cambio, el ingeniero tiene el detalle, dice, esta pared está mal hecha, ¿cierto? Cada quien desarrolla, entonces tenemos que desarrollar esa capacidad, jovencitos. ¿Qué más podemos mencionar y precisar del músculo liso? El tamaño de nuestras células musculares es variado. Miren, hay células musculares lisas que tienen 20 micras. Las células las células del músculo del iris, las células de las arteriolas, ¿no? La mayoría puede presentar 200 micras en promedio, pero hay células que presentan un mayor tamaño principalmente bajo ciertas circunstancias, como es el caso de las células de la pared del útero, el músculo, el miometrio, así se llama, de una mujer embarazada, las células se hipertrofian y se hiperplasian. Ya sabemos qué es hipertrofia. Hipertrofia es el aumento del tamaño de un órgano, que en este caso es el músculo, por aumento del tamaño celular. Y la hiperplasia es el aumento del tamaño de ese órgano o tejido por incremento del número celular. ¿Se acuerdan? Ya lo comentaba cuando hablé de obesidad. Hay una obesidad hipertrófica y otra hiperplásica. ¿Cuál es la perjudicial? La hiperplásica, ¿no? Bueno, también hay términos que tenemos que ya utilizar. Por ejemplo, cuando yo me refiero a la membrana plasmática de la fibra muscular, yo no digo pues membrana plasmática de la fibra muscular, sino digo sarcolema. Y al citoplasma, sarcoplasma. A las mitocondrias, sarcosomas. A la unidad estructural y funcional del músculo estriado, sarcómera. Entonces hay términos que tenemos que ya manejar, ¿no? También debemos mencionar, aunque ya esto es una competencia más anatómica, la inervación del músculo liso. ¿Por qué hago esa separación? Porque cuando nosotros vemos, ¿qué vemos? Cortes. Nos interesa estudiar esa estructura y la ultraestructura. Pero no podemos establecer, máximo podré decir, pues cuando ya haga organología, este es el plexo de Meissner, perdón, el plexo de Auerbach, que está en el músculo, pero no voy a ver toda la trayectoria que sí deben ver en el caso de la anatomía, ¿no? La inervación no es indispensable para la contracción, ya que la fibra muscular lisa puede generar su propia contracción. Ya estos términos los habíamos mencionado, ya sabemos que es hipertrofia, que es hiperplasia y también sabemos que es atrofia, ¿no? Esta atrofia generalmente hay que tener cuidado en los pacientes que están postrados, ¿no? Los pacientes que ya no pueden caminar, las personas mayores o algún enfermo está mucho tiempo postrado, pues hay que hacer su rehabilitación porque los músculos que no tienen movimiento se atrofian, ¿no? Siempre tratar de hacer eso. Bueno, acá tenemos ya para explicar con mayor detalle algunas características de la célula muscular.
Miren la célula muscular en forma de uso, ya nos estamos dando cuenta rápidamente el predominio de estos hilos, que ya sabemos que son ¿qué? Actina, miosina, asociado a otros elementos que va a permitir la contracción, ya sea una contracción generada por la propia célula, como es el caso del músculo liso, y dando un movimiento involuntario. Además, miren el citoplasma conteniendo organoides, no tan abundantes, algunos como las mitocondrias son los que predominan, y el retículo, perdón, el retículo sarcoplásmico. Aquí tenemos un mayor aumento de lo que sería el sarcolema. A este sarcolema, mire, tiene ciertas particularidades. La membrana plasmática, también tenemos una capa de glucoproteínas y una capa de fibras reticulares. Un poco parece, me hace recordar las membranas basales. ¿Se acuerdan? Las membranas basales de las células epiteliales, con la diferencia que en esas membranas había colágeno, perlecán y otras cosas, ¿no? Pero miren, parecidas a la membrana plasmática, las glucoproteínas y fibras de reticulina. A todo ese conjunto se les denomina sarcolema. Al citoplasma específicamente constituido por un predominio de actina, miosina, le denominamos sarcoplasma, y a este retículo sarcoplásmico. Noten algo que es importante. Aparte de esto, que ya conocemos el núcleo, conocemos el citoplasma con algunos organoides, ¿no? El aparato de Golgi, el retículo endoplásmico rugoso, mitocondria, o sea, pero en poca cantidad. Noten la membrana plasmática, cómo se invagina y forma esas estructuras que se llaman acá caveolas. Tómenlas en cuenta porque luego las voy a volver a mencionar. Pero noten que estas caveolas, ¿qué es lo que hacen? Acercar la membrana hacia la membrana del retículo sarcoplásmico. Miren, la acercan. Entonces ya estamos dándonos cuenta de esta modificación. Aparte también se establecen, acuérdense que el músculo tiene que ser un todo. A ver, perdónenme que me ha dado todo. Un momentito. Bien, a ver, continuamos. Ya me dio mucha tos. ¿En qué íbamos? Bueno, les decía que las células musculares pues funcionan como un todo, el músculo funciona como un todo, ¿no? Entonces existen las uniones que permiten eso, y en las uniones se ven estos cuerpos densos, así les llamaron en un primer momento, pero luego establecieron que eran uniones tipo desmosomas, pero también uniones tipo nexo, o sea, las que permiten la unión eléctrica y metabólica entre el conjunto de células. Bien, hasta ahí tenemos, creo que, explicado lo que corresponde a la estructura del músculo liso. El otro músculo que tenemos es el músculo estriado esquelético, y aquí estamos viendo una microfotografía de lo que sería el músculo esquelético. Acá esta microfotografía corresponde a la lengua, ¿no? Ustedes justamente esa lámina la van a ver también en prácticas, pero miren chicos, ya tenemos nosotros la lengua, ya tenemos la lengua y conocemos qué tipo de epitelio tiene, sabemos que debajo del epitelio hay tejido conectivo, sabemos que hay glándulas y todo eso ya lo conocemos. Entonces nosotros tenemos la obligación de reconocer cada uno de esos elementos. Estoy en clase, perdón, Florcita. No desliguen ustedes su aprendizaje. Si ya nosotros conocemos al tejido epitelial en cualquier órgano, debemos reconocerlo. Si ya nosotros sabemos que debajo del tejido epitelial hay conectivo laxo, debemos reconocerlo.
Ya nosotros, aunque no lo hemos visto en ninguna práctica anterior, pero sabemos que en la lengua hay glándulas, y hay glándulas serosas, mucosas, ya las hemos estudiado. Ah, tengo que ubicarlas, porque esa es la manera de lograr un buen aprendizaje, ¿correcto? Yo solamente les estoy mostrando acá la microfotografía donde encontramos nosotros fibras musculares. Miren las fibras musculares lisas, o perdón, estriadas, largas, ya las hemos estudiado cuando hemos hablado de células alargadas, de células multinucleadas, y también, miren, la presencia de estas estriaciones, que se debe a la disposición ordenada de miofilamentos de actina y de miosina, y que constituyen las unidades estructurales y funcionales que son las sarcómeras, ¿correcto? Que también puedo definirla como el espacio de miofibrilla comprendida entre dos bandas Z. Aprendamos muy bien a diferenciar un corte longitudinal y aprendamos a diferenciar un corte transversal. Noten. Ahora, es importante también establecer ya algunos elementos como órgano, que es el músculo. Acuérdense que además de las fibras musculares hay tejido conectivo, que hice la explicación al inicio. Pues bien, miren, los músculos estriados están formando fascículos. Cuando ustedes hagan el estudio, la disección de los músculos, van a ver que se corta, en anatomía se hace la disección y ven todo un músculo y lo identifican, es el músculo tal, es el músculo cual, los músculos del abdomen, o sea, identifican el músculo, pero van disgregando y van a ver que ese músculo está formado a su vez por varios fascículos. Este es uno, por acá tengo otro, unos en corte longitudinal, otros en... Pero todo esto es un músculo. Pero cada músculo está formado por fibras. Mira, esta es una fibra cortada transversalmente. Y hay tejido conectivo que envuelve esa fibra que se llamará el endomisio. Pero a su vez, este paquete de fibras está rodeada de tejido conectivo que llamaré el perimisio. Y todo el músculo, que lo veo macroscópicamente, estará rodeado y le llamo el epimisio. Igual se utiliza, creo que ya lo dije, para el tendón, para los nervios, para los tendones. Solo varía el nombre, pero es el conectivo. Si es un tendón, diré puendotenonio, peritenonio, epitenonio. Si es un, ¿qué más dije? El músculo, el tendón. Si es un nervio, diré el endoneuro, el perineuro y el epineuro. O sea, son términos que ya los empleamos y son frecuentes. Pues bien, entonces hemos visto la célula muscular multinucleada, que ya la conocemos, y con sus características estriaciones. La forma que describimos es alargada, cilíndrica, con varios núcleos de ubicación periférica. El tamaño es muy variable. Miren, desde algunos milímetros, que es muy diferente, muy grande respecto al ISO, ¿no? De algunos milímetros hasta algunos centímetros, chicos. Porque cuando ustedes vean el trayecto del músculo sartorio o de cualquiera de los músculos que van en los brazos, piernas, van a ver que son centímetros, ¿no? La membrana ya hemos dicho que se llama sarcolema, ya la hemos descrito, igual el sarcoplasma. El color rojo característico que presenta el tejido muscular es la mioglobina. Inclusive también ustedes van a encontrar en alguna literatura que hablan de las fibras musculares blancas y las rojas. Algunas están asociadas a la resistencia, algunas están asociadas a la velocidad. Por eso es que en los atletas, por ejemplo, se estimula el desarrollo de determinado. Yo quiero que un atleta de velocidad, que corra 1 kilómetro, pero rápido ya. No, no quiero uno de velocidad, quiero un atleta que haga una carrera de resistencia. Entonces hay desarrollo de algunas de esas, o genéticamente, ¿no? Hay atletas de resistencia. Entonces eso está relacionado pues con esos elementos. Y la sarcómera, que ya le había dicho, es la unidad funcional del músculo, o el espacio de miofibrilla comprendida entre dos bandas Z. Noten acá, con mayor precisión, se nota el aspecto característico que muestra una fibra muscular. Miren el núcleo periférico multinucleado, ya no nos debe quedar duda. Y miren la sucesión de bandas claras y oscuras. Pero ¿a qué corresponden esas bandas? Eso es lo que tenemos que entender, chicos. ¿A qué corresponden esas bandas claras y esas bandas oscuras? Miren acá. Creo que acá ya no va a quedar duda. Tenemos una vista con objetivo de inmersión
con 1000 aumentos. Entonces miren, cuando yo decía banda clara, banda oscura, banda clara, banda oscura, ¿no? Pero miren en el centro de la banda clara, que estoy viendo una línea. Esa es la línea o banda Z. Entonces, ¿qué es una sarcómera? El espacio, miren que estoy delimitando, de miofibrilla comprendida entre dos bandas Z. ¿Correcto? Este espacio de miofibrilla comprendida entre dos bandas Z, esa es la sarcómera. Y me van a entender perfectamente, chicos, para que vean cómo es que esto se acorta. Y el acortamiento de todas las sarcómeras en un músculo es lo que produce la contracción muscular. ¿Correcto? Acá tenemos, miren, mucho más claro para entender lo que sería la sarcómera. Miren la zona oscura, miren la zona clara. En el centro de la zona clara, la línea Z, y por eso es que describimos como una sarcómera el espacio de miofibrilla comprendida entre dos bandas Z. ¿Correcto? Pero ¿a qué se debe esas bandas claras y bandas oscuras? En la siguiente diapositiva vamos a, con un esquema, aclarar completamente esto de tal manera que no quede duda. Miren acá la miofibrilla, la sucesión de bandas claras o bandas oscuras, bandas claras y así sucesivamente, a las que también les denominamos discos o bandas, discos anisótropos y los discos isótropos. Esa es la definición que se da de acuerdo a sus características, ¿no? Pues bien, acá ampliado, miren ustedes lo que sería una sarcómera. Creo que a ninguno le debe quedar duda. La sarcómera incluye el espacio de miofibrilla comprendida entre dos bandas Z. ¿Pero a qué corresponde la banda oscura? ¿A qué corresponde la banda clara? ¿A qué corresponde la línea Z? Pues ahora lo decimos. Noten ustedes, chicos, acá hemos tratado de representar los filamentos delgados y los filamentos gruesos. ¿Correcto? Noten que la zona clara solamente encontramos ¿qué? Filamentos delgados, es decir, filamentos de actina. En cambio, en la zona oscura, nosotros encontramos superpuestos filamentos gruesos y filamentos delgados. Por eso es que se mira oscuro y le denominamos anisótropo. Y a esta le denominamos isótropo. ¿Me doy cuenta? Entonces, dentro de la banda clara está la línea Z. ¿Pero a qué corresponde la línea Z? Corresponde, o sea, las actinas no son de longitud indefinida, no, pues esta es una actina. Y acá tengo otra actina. Pues el punto de conexión entre una actina y otra actina, que es mantenida por una proteína, que ya la mencioné antes, ¿se acuerdan? Esa es la línea Z. Y en el caso del disco oscuro, ¿bien? En el disco oscuro, si bien hay una zona donde hay superposición de actina y superposición de miosina, que es la que veo más oscura, pues hay una zona donde solo hay miosina, porque la miosina también tiene una dimensión determinada. Es como un palito de golf, ¿se acuerdan? Y acá termina y acá empieza otra. Pues ese sector donde solo yo observo miosina, lo veo un tanto más claro. Y el punto de unión entre las miosinas es lo que denomino como banda H. Y la zona clara dentro de esta banda oscura es la banda M. Creo que con eso quedó sumamente claro lo que corresponde. He tratado de buscar este esquema que me explica perfectamente lo que corresponde a una sarcómera y la disposición de cada uno de los elementos para que no haya duda. Si nosotros hemos entendido perfectamente esto, pues cuando pasemos a lo que es ya la contracción muscular, el deslizamiento de los miofilamentos y el acortamiento, que lo vamos a ver, pues no va a ser nada complicado.
Hay otro elemento también que lo describimos a nivel del músculo estriado, sea estriado esquelético o sea estriado cardíaco, y que toma el nombre de los túbulos transversos o centrotúbulos, ¿correcto? Pues bien, vamos a explicar acá, la siguiente diapositiva, qué son los túbulos transversos. Recuerdan ustedes que yo he mencionado en el músculo liso las caveolas, ¿sí? Todos me están siguiendo, muy bien. Pues acá, en este esquema, está representada, este sería el sarcolema. Estoy empleando los términos que se utilizan en músculo. Este sería el sarcolema, ¿correcto? Estas serían las miofibrillas. Y acá en las miofibrillas tendríamos, miren, las sarcómeras, ¿no? Ya sabemos todo eso, chicos. Pues bien, al igual que la membrana plasmática o sarcolema del músculo liso se invagina y forma las caveolas, también esta membrana se invagina. Pero en lugar solo de formar esa caveola, que ya la conocemos, se pronuncia y forma como un tubo, ¿sí?, que rodea, miren, a manera de un anillo a la miofibrilla. O sea, desde acá se proyecta, miren acá, desde acá se proyecta, forma como un anillo y rodea a la miofibrilla. A esa estructura se le denomina túbulo transverso o túbulo T. En el músculo estriado nosotros hablamos de una estructura que se llama la triada. ¿Y por qué está formada la triada? Por un túbulo transverso y dos cisternas terminales. ¿Pero qué son las cisternas terminales? No son más retículo sarcoplásmico. Retículo sarcoplásmico superior, retículo sarcoplásmico inferior, y todo esto forma una triada. Y esos son elementos que nos van a ayudar a la comprensión de cómo se da la despolarización de la membrana, la salida del calcio del retículo sarcoplásmico, la interacción de ese calcio con la troponina para que se produzca el deslizamiento y la contracción, el acortamiento de las sarcómeras y la contracción muscular. Muy bien, jovencitos, hasta ahí nos quedamos, anoten bien, con todos los grupos, excepto con el grupo A, estamos un poquito retrasados, pero la próxima clase terminamos de explicar esta contracción muscular, músculo cardíaco, y luego empezamos con tejido nervioso, que debemos terminarlo la siguiente semana. Muy bien, gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, como les indiqué, las preguntas generalmente las dejo para el inicio de la clase, pero si tuvieran alguna, los días que tenemos 2 horas, al inicio tenemos un espacio que yo entro muy temprano, al igual que algunos de ustedes, que los felicito, para que pudiéramos satisfacer las dudas que tuvieran, dando un poco más de tiempo porque los contenidos son amplios, como ustedes pueden ver. Tenemos todavía unos 2 minutos, ya no tengo que correr a otro grupo, así que podríamos hacer alguna pregunta si la tuviera. Jóvenes, ¿me están escuchando? ¿O entendieron Doctora, todo yo esto? tengo una duda. Dime. ¿Podría volver a repetir qué son las caviolas? No me quedó bien claro. ¿Qué son las caveolas? A ver. Aquí tenemos el tejido muscular liso. Y había mencionado que la membrana plasmática, o sarcolema, así se llama, de la célula muscular lisa, se invagina. Miren acá. Se invagina con el objeto de acercar la membrana plasmática de la célula a la membrana plasmática del retículo sarcoplásmico. Esa es una caveola y la mencioné en comparación con el túbulo transverso. En el caso del músculo estriado, la membrana plasmática se invagina también, al igual que una caveola, pero no se queda en la superficie simplemente haciendo contacto, porque acá, como está establecida esta sarcómera, hace como un anillo que rodea a la miofibrilla y está en contacto con la cisterna terminal superior e inferior,
que forma el retículo sarcoplásmico, estableciendo esta tríada. ¿Correcto? Sí, doctora, muchas gracias. Ok. Bien, jovencitos, muchas gracias por su atención. Si no hay preguntas, nos estamos viendo la próxima clase. Por favor, tenemos un fin de semana que destinemos algún tiempo a estudiar lo correspondiente porque nos queda poco tiempo ya para nuestra evaluación de pase. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctora. luego, Hasta luego, doctora. doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Terminamos.